Por favor, inclinen su cabeza. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, en este momento, los pecadores inclinan sus cabezas ante ti. Inclinan sus cabezas ante ti ahora, queriendo ser salvados. Señor, oramos para que salves los espíritus de estas personas. Este mundo ya se está acercando a su fin, y el tiempo para tu segunda venida se acerca. Al llevar sus vidas en este mundo hasta ahora, sus corazones han estado completamente enfocados en comer, beber, comprar y vender, plantar, edificar, en casarse y otros asuntos semejantes. Han vivido sus vidas en ignorancia, sin saber si sus espíritus estaban vivos o muertos. Pero ahora, por medio de las palabras de la Biblia, han llegado a conocer que la Biblia es verdad y que tu plan se está cumpliendo. Y ya que ahora inclinan humildemente sus cabezas ante ti, oramos fervientemente que te apiades de sus espíritus. Y que, a través de las palabras de la Biblia que están frente a ellos ahora, puedan llegar a conocer la verdad y ser salvos. Oramos para que atraiga sus corazones hacia tu palabra y puedan oír lo que les estás diciendo. Oramos todo esto en el nombre del Señor. Amén. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Leeré desde el versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Aquí, cuando dice, en el principio, significa antes de que este mundo fuera creado. Dios ya existía desde antes de que este mundo fuera creado, y la palabra de Dios ya existía. Esto es lo que está diciendo aquí. En el principio ya existía el Verbo. Dios creó este mundo a través de su palabra. Y también da vida nueva a las personas de este mundo a través de la palabra de su Espíritu. Dios da la vida del Hijo de Dios a través de su palabra. Dios, quien existió como el Verbo, vistió el cuerpo de un hombre y vino al mundo físico del hombre. Entonces, Jesús es Dios, y Él es el Verbo de Dios. ¿Por qué es esto? Ya hemos estudiado Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás». Si Adán y Eva hubieran aceptado estas palabras, habría resultado en la vida eterna para ellos. Si ellos hubieran comido del fruto del árbol de la vida, habrían recibido vida eterna. Pero no recibieron estas palabras en sus corazones. Simplemente las oyeron. Y luego la serpiente, Satanás, vino y dijo, «No es cierto, si comen de ese fruto no van a morir. Y si lo comen, llegarán a ser como Dios». Cuando dijo esto, Eva inmediatamente aceptó sus palabras y comió del fruto. Este es el origen de la muerte del hombre y el origen de la caída del hombre. Luego, una vez que el hombre cayó en el pecado de esta manera, ¿cómo podía ser salvado de su situación? Dios envió su palabra una vez más. Jesús es la palabra, el Verbo de Dios quien vino en la carne. Jesús es la palabra, el Verbo de Dios. Si miran a Jesús, el Hijo de Dios, quien es el Verbo de Dios, y reciben vida eterna mediante la fe en Él,
Están haciendo la voluntad de Dios Padre. Aquí podemos encontrar la respuesta a una de nuestras preguntas. Si reciben vida eterna, están haciendo la voluntad del Padre. Si no reciben vida eterna, no están actuando de acuerdo con su voluntad. En este momento, su mayor problema es el pecado. Así que la pregunta es, ¿qué pueden hacer para pagar el precio por ese pecado? ¿Cómo pueden pagar el precio por su pecado? Si no encuentran salvación, la manera para pagar el precio por sus pecados es yendo al infierno. Las personas que no son salvas van al infierno y pagan el precio de sus pecados allí, pero nunca terminarán de pagar el precio. Pero, sí hay una forma de pagar el precio por sus pecados. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Está en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por favor, repitan después de mí, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La manera de pagar el precio por el pecado es mediante el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Significa que no hay absolución. Pero está diciendo que debe haber derramamiento de sangre para que el precio del pecado sea pagado, y así pueden ser salvos. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio a los israelitas mandamientos a seguir con respecto al perdón de sus pecados. Este es un plano del interior del tabernáculo. Este es el muro del tabernáculo, y justo frente a la entrada principal estaba el altar. Y aquí es donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Esta parte es llamada el lugar santo. Aquí es donde se colocaba el pan de la presencia. Este es el candelabro, y este es el altar del incienso. Aquí está el lugar santísimo. Y ahí se encontraba el arca del pacto, y ahí estaban los querubines. Este lugar simboliza el lugar donde Dios está. Entonces, si uno de los israelitas cometía un pecado, ofrecía un sacrificio. Daba al sacerdote un cordero o un becerro para que lo sacrificara en el altar. Luego tomaba la sangre del animal e iba al lugar santísimo, donde rociaba la sangre. Los bordes de las vestiduras del sacerdote tenían campanillas de oro. Las personas que estaban afuera esperaban en completo silencio, y cuando escuchaban el sonido de las campanillas, sabían que el problema de su pecado estaba resuelto. Sabían que debían derramar su propia sangre para pagar por su pecado, pero ya que Dios los amaba, no les ordenó que derramaran su propia sangre, y más bien permitió que, en su lugar, la sangre de animales fuera derramada. Sabían que, si ofrecían la sangre de estos animales ante Dios como precio por sus pecados serían perdonados. Por esto, Dios ordenó que ofrecieran estos sacrificios. Tales eran las leyes de sacrificio. Esta era la parte de la ley que regía los sacrificios. En lugar de que cada individuo tuviera que derramar su propia sangre, Dios permitió que un animal fuera sacrificado y que la sangre de ese animal fuera usada para pagar el precio por los pecados de la persona. Pero esto era una metáfora. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 1. Es el capítulo siguiente. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Esto es una sombra. Esto no es lo real. Es un presagio, una metáfora, una sombra de la obra de deshacerse del pecado. Veamos el versículo 4. Por favor, repitan después de mí, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos
quite los pecados. Aquí dice que la sangre de los animales no puede quitar los pecados del hombre. ¿Cómo puede la sangre derramada por animales resolver el problema de los pecados que comete el hombre? Pero luego, vean el versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, se refiere a cuando Jesús vino al mundo. Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Un cuerpo que no es el de un animal ha sido preparado. Y la sangre de ese cuerpo puede ser derramada en mi lugar. Esta sangre puede ser derramada en lugar de mi propia sangre, y este cuerpo es el cuerpo de Jesús. Necesita derramarse sangre para el perdón de los pecados. Los israelitas sacrificaban un animal y ofrecían su sangre ante Dios. Pero este solo era un tipo de presagio, era una metáfora, no lo real. Y entonces, para que el precio de mis pecados pudiera ser pagado, Dios preparó un cuerpo del cual debía derramarse la sangre. Y ese cuerpo es Jesús. Ahora vayamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Mientras leen estos versículos de la Biblia, quizá resuelvan el problema en su corazón con uno solo de estos versículos. Lo único que necesitan es creer en un versículo. Aquellos que reciben la palabra de Dios se convierten en dioses. Estas palabras de la Biblia resuelven o no el problema de su pecado. Esta es la pregunta, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, por favor repitan después de mí, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean lo que dice aquí. ¿Por qué se refiere a Jesús como el Cordero de Dios? Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes cuando sacrificaban un animal en el altar y ofrecían su sangre ante Dios, presagiaban a Jesús, quien vino como el Cordero de Dios, para tomar sobre sí el pecado del mundo y pagar el precio por esos pecados al derramar su sangre. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este altar representa la cruz. Esta es la cruz. ¿Por qué derramó Jesús su sangre en la cruz? Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó sobre sí todos los pecados de las personas en este mundo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados de todas las personas, desde los pecados de Adán hasta los pecados que la última persona cometa el último día de este mundo. Por esta razón derramó su sangre en la cruz. ¿Qué significa esto? De esta manera, pagó el precio por los pecados de ustedes y por los míos. Pagó el precio del pecado en nuestro lugar. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. En el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 5. Primero leeré el versículo 19. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por favor repitan después de mí. No tomándole en cuenta sus pecados. Vean lo que dice aquí. Los pecados de ustedes también están incluidos cuando dice sus pecados.
Dios no les toma en cuenta sus pecados. Le atribuyó esos pecados a Jesús. Ahora veamos el versículo 21. Por favor, repitan después de mí. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vean esto. Jesús no cometió pecado alguno. Si Jesús hubiera cometido algún pecado, no sería apto de tomar sobre sí nuestros pecados. ¿Por qué? Si hubiera tenido que lidiar con su propio pecado, entonces, ¿cómo podría pagar mi pecado? Supongamos que dos hombres roban algo y son arrestados por ello. Ambos cometieron el mismo crimen, pero digamos que uno de ellos tiene un buen corazón y les dice a los policías que lo arrestaron. Los dos hemos sido arrestados por robar, pero yo pagaré el crimen de este hombre. ¿Qué le diría el policía? Bribón, tú has cometido tu propio crimen, ¿cierto? Si has cometido un delito, tienes que pagar por tu propia falta. Una persona con pecados propios no puede pagar por los pecados de alguien más. Así que, no hay nadie en este mundo, no importa quién sea, que pueda pagar el precio del pecado por alguien más. Pero Jesús no tenía ningún pecado. Y entonces, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Jesús tomó nuestro lugar y se convirtió en un bulto de pecados. ¿Por qué? Jesús derramó su sangre para pagar el precio por nuestros pecados. Vayamos ahora al Evangelio de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? No vino para que le sirvan, sino para servir a los pecadores que estaban destinados a la destrucción. Jesús dio su vida en rescate por muchos. Él vino a pagar el precio a cambio de la vida. Vino a salvar al hombre. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Vino a dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dice. Y entonces, si no fuera por este método que Jesús proveyó, no habría forma de pagar el precio de nuestros pecados. No habría manera de pagar el precio por nuestros pecados. Ahora veamos Mateo capítulo 26. Versículo 27. Capítulo 26, versículo 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. En la última cena, Jesús primero partió un poco de pan, y luego tomó la copa de vino y se la pasó a sus discípulos diciéndoles que bebieran de ella. Y mientras lo hacía, dijo: Esta es mi sangre que derramo por ustedes. Esta es mi sangre del pacto. Un pacto es una promesa. Dijo que su sangre contenía la promesa del perdón de pecados. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo que la sangre que derramó en la cruz era para el perdón de los pecados de muchos.
Entonces, cuando dijo sangre del pacto, ¿a qué se refería? Una promesa es un tipo de contrato. El Antiguo Testamento es la promesa que Dios le dio al hombre a través de la ley. Pero el hombre no puede ser salvado a través de la promesa de la ley. El Nuevo Testamento se refiere a la nueva promesa, y esa nueva promesa es la promesa del perdón a través de la sangre de Jesús. Esa es la nueva promesa. Cuando compramos o vendemos una casa, los documentos están por escrito, ¿cierto? Todos los documentos son preparados. ¿Y qué es lo último que se coloca? Su sello personal, ¿verdad? En los Estados Unidos colocan su firma. Pero en Corea, una vez que han puesto su sello personal en estos documentos, no hay manera de alterarlos. Aquí, con respecto a la sangre de Jesús, esta promesa fue dada unilateralmente, es unidireccional. Cuando Jesús derramó su sangre, fue la prueba de que había perdonado nuestros pecados, incondicionalmente. Su sangre fue el sello de la promesa. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, su sangre fue derramada por los pecados de ustedes y por los míos. La sangre de Jesús no tenía pecado, y por ello, su sangre podía dar el perdón por todos los pecados de todas las personas en el mundo. Ahora, vayamos a Isaías capítulo 53. Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Versículo 5. Versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Por favor repitan después de mí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Él es Jesús. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Las rebeliones son los pecados que cometemos mediante nuestras acciones. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido. Cuando murió, su costado fue abierto con una lanza. También fue herido por los clavos y por las espinas de la corona en su cabeza. A esto se refiere cuando dice que fue traspasado. Molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Está diciendo que la enfermedad de nuestros espíritus llamada pecado es sanada. ¿Acaso estas palabras no resuelven el problema de su pecado? Por favor repitan después de mí. Él fue traspasado por mis rebeliones y molido por mis iniquidades. Esto es correcto, ¿no es así? Veamos esto. Al escuchar todo esto, tal vez piensen así. Quizá estén pensando, si Jesús derramara su sangre y muriera ahora mismo, justo frente a mis ojos, entendería que esto fue por mis pecados. Pero yo no estaba vivo hace 2000 años. Entonces, ¿cómo puede ser que mis pecados hayan sido perdonados? Cuando leamos la Biblia,
necesitamos hacerlo desde el punto de vista de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios se encuentra más allá del tiempo y del espacio. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que esto es un insecto. Si este insecto caminara hasta acá, le tomaría mucho tiempo. Un insecto se tardará mucho tiempo en caminar de aquí a acá. Pero yo puedo ver ambos lugares al mismo tiempo. Veo todo el camino. Veo el principio y el fin al mismo tiempo. Si este es Dios, Él puede ver este principio y este fin, todo al mismo tiempo. Ya que Dios es eterno. Ya que Dios se encuentra más allá del tiempo y del espacio. Él ve todo esto a la vez. Entonces, cuando Jesús derramó su sangre hace 2000 años, si tomamos este punto como el tiempo de la tribulación, y nosotros vivimos aquí, en este tiempo, Dios sabía de antemano, por ejemplo, que 2000 años después de la crucifixión de Jesús, habría una persona viviendo en Seúl que cometería todos estos pecados. Los pecados que están cometiendo en el curso de sus vidas ya aparecieron ante Dios hace 2000 años. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, en aquel momento hace 2000 años, quitó todos los pecados del mundo. Así que, desde el punto de vista de Dios, todos esos pecados están perdonados. No lo comprenden, ¿verdad? ¿Por qué no lo entienden? Es porque intentan pensar en la obra de Dios con sus pequeñas mentes humanas. Intenten verlo desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, el precio por los pecados de todas las personas en el mundo ya fue pagado hace 2000 años. Dios ha perdonado todos los pecados y está esperando. Pensemos en otro ejemplo. Este es Dios. Y este es un hombre. El pecado de este hombre ha ido ante Dios. Hay dos atributos en la naturaleza de Dios. Uno es el amor. Y el otro es la justicia. Este hombre es un pecador. El pecado de este hombre está dentro y fuera de él. El pecado dentro de él es un asunto que se resuelve de manera automática, ya que los pecados que el hombre comete son juzgados. Debido a que una persona es juzgada conforme a los pecados que ha cometido, Dios ama a esta persona, y porque la ama, debería perdonarlo incondicionalmente. Pero, si va a perdonarlo incondicionalmente, ¿qué pasa con este pecado? Si Dios simplemente perdonara este pecado, no sería un Dios de justicia. La naturaleza de justicia de Dios exige que este pecado sea solucionado, ya que Dios odia el pecado. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces, este pecado necesita resolverse. Hasta que este pecado se resuelva, el amor de Dios no puede perdonar a este pecador. Así que Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, y a causa de este pecado derramó su sangre en la cruz. Y así quitó este pecado. Debido a que ama al pecador, dio el perdón de esta manera. Todos ustedes son pecadores, pero Jesús resolvió sus pecados en la cruz. Y ya que Dios los ama, los ha perdonado. Esto es así, ya sea que lo crean o no. En ese caso, cualquiera puede ir al cielo. Pero, ¿por qué no van todos al cielo? Es solo si creen este hecho que son salvos. Si creen, reciben salvación. Y si no creen,
no reciben salvación. Este es el punto. Leamos esto una vez más antes de continuar. Por favor, repitan después de mí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Veamos lo que dice aquí. Dice, el Señor hizo recaer sobre él. ¿De quién está hablando? El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Si yo tuviera que encargarme de mi pecado, tendría que ir al infierno. Pero Dios no me está dando esta carga a mí. Él puso la carga en Jesús, y Jesús murió en mi lugar, por mi pecado, en la cruz. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. En el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo leeré. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Vean lo que dice aquí. Jesús era justo, pero como hombre justo, murió por el injusto, por el pecador. Jesús murió en el lugar del pecador. Eso es lo que dice, ¿cierto? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, dice una vez por todas, una sola vez. Murió una vez por todas, el justo por los injustos. Éramos nosotros los que debíamos morir, debimos derramar nuestra sangre e ir al infierno, pero Jesús murió en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Así que, Jesús murió en nuestro lugar, por el bien de nuestros espíritus. Entonces, ¿también debemos morir o no? No lo sé. No sé qué debo hacer. Por supuesto, nuestra carne morirá, pero luego la Biblia habla de el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. En nuestro lugar, Jesús padeció la muerte que lleva al infierno, y por ello, si tan solo creemos, ya no hay muerte que conduzca al infierno para nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Versículo 12. Por favor, repitan después de mí. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Veamos lo que dice aquí. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le dijo a los israelitas que sacrificaran un macho cabrío o un becerro. Esto fue una especie de presagio, pero aquí dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. ¿De quién está hablando? Con su propia sangre, Jesús logró un rescate eterno. Logró un rescate eterno. Con su propia sangre consiguió el rescate eterno. No es un rescate temporal, es un rescate eterno. Pese a que leen la Biblia, la mayoría de las personas no saben de este rescate eterno que fue cumplido una sola vez y para siempre. Una vez para siempre, logró un rescate eterno. Pagó el precio por el pecado eternamente.
La redención es pagar el precio por el pecado. Esto no es algo que inventaron las personas. ¿De quién son estas palabras? Son las palabras de Dios. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿A qué se refiere cuando dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo? Vean aquí. Jesús murió en la cruz, y luego fue resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo, es decir, fue ante Dios. Cuando Jesús murió lo hizo como el Cordero, y cuando resucitó de entre los muertos lo hizo como sumo sacerdote, y así, como sumo sacerdote, fue ante Dios. Justo ahora, está allí ante Dios como sumo sacerdote, y está allí abogando por nosotros. Así que, dice que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces, en ese momento, todo el pecado del mundo fue perdonado una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, eternamente. Tal vez, esto les sea difícil de creer. ¿Cómo podría ser esto posible? De alguna manera, no parece tener sentido. Y este no era el tipo de respuesta que esperaban, y por lo tanto, simplemente no pueden creerlo. Inclusive hay doctores en teología que no pueden creer esto. En el pasado, trabajé para una empresa llamada Radiodifusión Lejano Oriente. La empresa Radiodifusión Lejano Oriente fue fundada por una organización misionera estadounidense, con el propósito de difundir el Evangelio en países que formaban parte del bloque comunista. Transmitían sus programas en varios idiomas. Yo conducía el programa evangélico que se emitía en coreano debido a que yo era el director de las misiones. En ese tiempo, prediqué un sermón similar a este. Expliqué que la sangre de Jesús logró un rescate eterno una sola vez y para siempre. Pero un día, alguien que escuchó ese sermón vino a presentar una queja contra mí. El presidente de la junta directiva de la estación de radio era coreano, y el director de la estación era un misionero estadounidense llamado Pence, el señor Pence, y él era pastor. Entonces el presidente de la junta fue con el reverendo Pence para quejarse de mí. El pastor Kwon es un hereje, debe despedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? En su sermón, dijo que hemos sido perdonados una sola vez y para siempre. Eso es herejía. Entonces, doctor Kang, ¿qué es lo que usted cree? Él era doctor en teología. Respondió, una persona debe arrepentirse hasta el día en que muera. Debe arrepentirse este año y el siguiente. Arrepentirse y luego arrepentirse una vez más justo antes de morir. Y si lo hace, sus pecados serán completamente perdonados y será salvo. Cuando el reverendo Pence escuchó esto, pensó en ello un momento, y luego le dijo, ¿de verdad? Pero yo creo lo mismo que el pastor Kwon. Esa fue la respuesta que le dio. Cuando el presidente de la emisora escuchó esto, sus ojos saltaron. He sido engañado, dijo, e inmediatamente entregó su renuncia y se fue. De esa forma creían los coreanos. Los estadounidenses no creían de esa manera. Supongamos que fuera necesario arrepentirse repetidamente de esa forma. La manera en que las personas se arrepienten es yendo a reuniones de avivamiento. Entonces, imaginen que un hombre va a la reunión y recibe mucha gracia, llora y se arrepiente de todos sus pecados. Si una persona llora con fuerza, se siente aliviado en su corazón, y todo el estrés que ha acumulado dentro desaparece. Ahora piensa que Dios lo ha perdonado y comienza a cantar himnos. ¿Pero qué himno está cantando? Todos mis pecados pasados han sido perdonados. Sus pecados pasados han sido perdonados. En ese caso, mis pecados futuros no han sido perdonados. Eso es lo que significa. Y entonces, después de haberse arrepentido de esta manera, a la mañana siguiente, por alguna razón, comienza a pecar nuevamente. Miente de nuevo, se enoja y discute con alguien, y entonces comienza a acumular otra reserva de pecados. Ya que no puede arrepentirse de ellos inmediatamente, acumula sus pecados, los acumula uno por uno,
porque tendrá que arrepentirse de todos ellos cuando vaya a la siguiente reunión de avivamiento. Así que los reúne y planea ir a la siguiente reunión de avivamiento. Espera ansiosamente la llegada de ese día. Hace los preparativos necesarios para asistir, para que todo lo demás funcione sin problemas mientras está fuera. Pero un día antes, algo le sucede a su automóvil y tiene un accidente y muere. ¿Creen que esa persona habrá sido salva o no? ¿Y bien? No habrá sido salva. No se habrá salvado. ¿Saben por qué? Es porque el problema del pecado tiene que ser resuelto por completo para que una persona sea salva. Si el más mínimo pecado aún permanece, la persona no es salva. Ese hombre aún tenía pecados en su corazón, ¿no es así? Se arrepintió de los pecados de su pasado y fue perdonado por ellos, pero aún tenía los pecados que cometería en el futuro, ¿cierto? Y entonces no fue salvo. El pecado debe ser completamente perdonado. El pecado es perdonado una sola vez y para siempre, eternamente. Esto no es algo que estoy inventando. Veamos lo que dice aquí. Por favor, repitan después de mí. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Logró un rescate eterno. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, eternamente. Ahora vayamos al versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Veamos lo que dice aquí. En los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas mataban un cordero y lo ofrecían como sacrificio en el templo, u ofrecían un becerro, pero con el tiempo el sacerdote moría. En ese caso, el hijo del sacerdote ocupaba su lugar, y luego, cuando moría, su hijo se convertía en sacerdote. Estos sacrificios se llevaban a cabo una vez al año en lo que llamaban el Día del Perdón. ¿Por qué? Como dije previamente, la sangre de los machos cabríos y de becerros no podía quitar el pecado. Pero estos sacrificios estaban mostrando de antemano que en el futuro el Cordero verdadero vendría y verdaderamente quitaría los pecados del mundo. Si una persona, para ser perdonada, tuviera que arrepentirse una y otra vez, cada que cometiera un pecado, Jesús también habría tenido que morir muchas veces. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una sola vez, ¿cierto? Ahora permítanme hacerles otra pregunta. ¿Cuándo derramó su sangre Jesús para proveer el perdón por las personas que vivían en el tiempo en el que Él estaba en esta tierra? ¿Y qué hay de las personas que vivieron hace 1000 años? ¿Cuándo derramó su sangre para proveer el perdón por las personas que vivieron hace 1000 años? Y en ese caso, ¿cuándo derramó su sangre por el perdón de las personas que están viviendo ahora en nuestros tiempos? ¿Lo ven? La sangre de Jesús, que derramó una sola vez, hace 2000 años, fue derramada por todas las personas de este mundo. Entonces, este es el perdón eterno, eterno y hecho una sola vez y para siempre, ¿cierto? Este es un asunto del que deben estar totalmente seguros en su corazón. Imaginemos que hay dos hombres, y uno de ellos se arrepiente de esta manera, está a punto de morir y dice, Oh, 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 querido Señor Dios, creo que tú perdonarás mis pecados. Creo que me perdonarás. Creo... El que una persona termine en el cielo o en el infierno es una cuestión de conjugación. Esta persona cree que será perdonada.
Eso no es salvación. Ahora pensemos en el otro hombre. Está sufriendo, pero dice, Señor, gracias. Creo que has perdonado mis pecados. Gracias. Esta es una persona salva. Cuando una persona cree que ha sido perdonada, eso es todo. Creer que Dios los perdonará es dejarlo al futuro. ¿Serán perdonados a través de la sangre de Jesús en el futuro o ya han sido perdonados? El que una persona vaya al cielo o al infierno es solo una cuestión de conjugación. Creer en el perdón futuro lleva a una persona al infierno, pero creer en el perdón pasado los lleva al cielo. Ahora veamos el versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Para los hebreos, el final de los tiempos comenzó con la venida de Jesús. Apareció una sola vez para sacrificarse a sí mismo, una sola vez. Ahora veamos el versículo 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Veamos lo que dice aquí. La salvación que menciona aquí al final es la salvación de la carne. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Debemos esperar ansiosamente por el Señor, sin relación con el pecado. Si solo dicen, ¿qué voy a hacer con mi pecado? Señor, por favor perdóname, y luego Jesús viene, todo habrá sido en vano. Vean lo que dice aquí. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Deben esperar por la venida del Señor, sin relación con el pecado. Ahora veamos el capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por favor repitan después de mí. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Dice que seremos santificados o que somos santificados? ¿Lo ven? Somos justificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. ¿Qué significa cuando dice que somos santificados? Quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. De esta manera somos santificados. ¿De qué manera somos santificados? Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Así somos santificados. Somos santificados cuando llegamos a creer en esto. Es así como somos santificados. Vayamos a Juan capítulo 8. Leeré desde el versículo 1. Versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y, poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están?
¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete, y no vuelvas a pecar. Entre los judíos, si alguien cometía el pecado de adulterio y era sorprendido, si había 2 testigos del pecado, el culpable simplemente era tomado y apedreado a muerte. En los tiempos de Jesús, un día él estaba enseñando en el templo, y los judíos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. En ese momento, probablemente todos salieron con una piedra en sus manos, y le dijeron a Jesús, Moisés dijo que debemos apedrear a tales mujeres. Despreciaban a Jesús, y por eso le preguntaron acerca de esta mujer, para ver su respuesta. Si decía que debía ser perdonada, dirían que estaba quebrantando la ley de Moisés. Y si decía que debía ser apedreada, se burlarían de él y desacreditarían su súplica diaria de amor. Pero cuando le hicieron esta pregunta, él dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dejen que la persona entre ustedes que jamás ha pecado en su vida sea la primera en arrojar la piedra contra ella. ¿Dónde encontrarán tal persona en el mundo? Estas palabras contienen un significado realmente profundo. En este caso, no hay ni una sola persona que esté calificada para apedrear a otra. Esto significa que es solo ante Dios que una persona es pecadora. Cada una de estas personas fue condenada por su conciencia y se marcharon. Luego, Jesús se dirigió a la mujer y le hizo una pregunta. La mujer acababa de ser sorprendida en el acto de adulterio y había sido llevada ante Jesús. Su rostro debió estar blanco como una sábana y debió haber perdido toda esperanza en que le permitirían vivir. Solo bastaron unas cuantas palabras de Jesús para que toda la corte del templo se quedara en silencio y todos se fueran. Hay un profundo significado en esto, pero no hablaré de esto ahora. Jesús le preguntó a la mujer, ¿ya nadie te condena? Si una persona era condenada, sería apedreada a muerte. Ser condenado significa ser sentenciado a muerte. Cuando Jesús le preguntó, ¿ya nadie te condena? Ella respondió, nadie, Señor. Entonces Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Veamos esto. ¿Hay algún pecado que no pueda ser perdonado ante Jesús? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Fue vista cometiendo este pecado. No había nada más que decir. Lo justo era que fuera apedreada a muerte. Pero solo una persona sin pecado estaba calificada para arrojarle una piedra. Jesús no tenía pecado, y, no obstante, también dijo, tampoco yo te condeno. En otras palabras, le dijo que la perdonaba. En su lugar, Jesús tomó el pecado de ella sobre sí mismo. Pensemos en ello. ¿Qué tipo de pecados han cometido? ¿Qué pecados han cometido al vivir sus vidas en este mundo? Este es el punto. Sin importar qué pecados hayan cometido, Jesús no los condena por esos pecados. Jesús no los condena. Repitan después de mí, tampoco yo te condeno. Jesús no solo estaba dirigiendo estas palabras a esta mujer. Si observan en la Biblia, en la carta de Santiago, encontrarán que dice, «Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?» Aquí, cuando dice gente adúltera, esto es lo que somos ante Dios cuando le damos la espalda a Dios y nos hacemos amigos del mundo. Eso es lo que significa. Somos pecadores que solo aman al mundo y solo le dan importancia a los asuntos relacionados con nuestras vidas físicas y que cometen adulterio ante Dios en toda clase de formas. En otras palabras, somos pecadores, pero el Señor ha declarado,
tampoco yo. Aquí, este yo se refiere al Señor, quien está calificado para condenarnos. Tampoco yo te condeno. Esta declaración es una declaración en relación con nuestros pecados. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 15. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas interesantes. La tercera parábola es la historia de un padre que buscaba a su hijo perdido. Estas parábolas están registradas aquí. Leamos la tercera de estas parábolas, la historia del padre que buscaba a su hijo. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Nos detendremos aquí y primero reflexionemos en esta parte de la historia. En esta parábola, hay un padre y sus 2 hijos. El padre es una alegoría de Dios. Hay 2 hijos. Desde un punto de vista histórico, uno de estos hijos representa a los judíos. Los judíos son representados por el hijo mayor, y entonces el hijo menor representa a los gentiles. Pero también simboliza a los pecadores. En otras palabras, representa a aquellos pecadores que no creen en Dios y que se han alejado de Él. También simboliza a aquellos que creen en Dios, pero que no son salvos. Estos son representados por el hijo menor. Él es el hijo pródigo. Este hijo menor comenzó a molestar a su padre. ¿Acaso no puedes darme mi parte de los bienes? Presionaba a su padre de esta manera, y entonces el padre cedió y le dio su herencia, dividió toda su riqueza. Este padre era extremadamente rico. Luego, este hijo menor vendió todo lo que había recibido de su padre, tomó el dinero y se fue de casa. Dice que hizo todo tipo de cosas y gastó toda su herencia, y llegó a ser un mendigo. Y entonces, debido a que tenía hambre y no tenía dinero para comprar alimentos, fue a la casa de un ciudadano de esa región y se convirtió en un porquerizo, cuidaba cerdos. ¿Qué significa todo esto? Hasta ahora, ustedes han sido porquerizos. Al solo enfocarnos en complacer nuestra carne, que es como los cerdos, estamos viviendo como porquerizos. En tal estado se encuentra el espíritu de una persona que está totalmente alejada de Dios. Entonces, este hombre se encontraba bajo circunstancias realmente difíciles. Esta es la imagen del pecador. Ahora veamos el versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Quizá, una noche recostado entre los cerdos, mirando la luna llena, comenzó a pensar, en mi hogar, mi padre probablemente también esté mirando esta misma luna, y cuando este pensamiento le vino a la mente, se dio cuenta de lo equivocado que había estado y pensó, en casa, todos los jornaleros tienen comida de sobra, ¿y qué hay de mí? Estoy hambriento. Ni siquiera podía llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Veamos el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Así que, pensó, ya no puedo ir a él como su hijo. Le pediré que me trate como si fuera uno de sus jornaleros. No puedo soportar esta hambre. Le pediré que me trate como a uno de sus jornaleros. Con estos pensamientos en mente,
regresó a casa. Por otro lado, veámoslo desde el punto de vista del padre. Aunque su hijo se había alejado de él de esta manera, había tomado su parte de la herencia, vendido todo y marchado, el padre seguramente le pidió algo a su hijo mientras se iba. Quizá dijo algo como: «Donde quiera que vayas, lleva una vida honesta y recta, y envíame noticias tuyas de vez en cuando». Y luego el hijo se habría ido, pero después de eso no hubo noticias de él. El padre se preguntaría si estaba bien, si su negocio iba bien. Pero no había ninguna noticia en lo absoluto, por lo que el padre sentía mucha curiosidad por lo que había sucedido, aguardaba la esperanza de que su hijo regresara a él. Luego, quizá un día, uno de sus vecinos se le acercó y le dijo: «Esto es terrible». «¿Por qué? ¿Qué ocurre?» «Alguien que viajaba por la ciudad me dijo que tu hijo se ha convertido en un mendigo. Perdió todo su dinero. Ahora es un mendigo y está cuidando cerdos en la casa de un hombre rico». Al escuchar esto, el corazón del padre estaría totalmente turbado. Lo único que habría querido era ver a su hijo. Probablemente saldría todos los días a la puerta principal de su casa y se sentaría ahí, mirando a lo lejos, esperando que llegara su hijo. Si alguien aparecía en el horizonte, habría mirado con atención para ver si era su hijo, pero resultaba ser solo un viajero más. Luego otra persona aparecería, y de nuevo, no era su hijo. Así es como habría estado esperando el padre. Este padre era un hombre muy rico, pero no estaba interesado en la riqueza que su hijo había perdido, solo quería recuperar a su hijo. Lo único que deseaba con todo su corazón era que su hijo volviera a él. Y luego, un día, mientras miraba a lo lejos, alcanzó a ver un mendigo que caminaba hacia él. El mendigo no tenía fuerzas, y apenas podía poner un pie frente al otro. Pero, por su andar, podía ver que era su hijo. Ahora veamos el versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando todavía estaba lejos, cuando aún se encontraba muy lejos, su padre lo vio, lo reconoció, y se compadeció de él. Sintió lástima por él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Su padre simplemente salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Bribón, ¿por qué esperaste tanto tiempo para regresar? La ropa de su hijo debió oler a estiércol de cerdo. Seguramente no había tomado un baño en mucho tiempo, y cómo podría haberse cepillado los dientes, pero su padre simplemente lo abrazó y lo besó. Tal es el corazón de un padre. Tal es el corazón de un padre. Y así es el corazón de Dios. Veamos el versículo 21. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Luego quiso pedirle a su padre que lo tratara como a uno de sus jornaleros, pero su padre no le permitió decir una palabra más. «¿Por qué dices esas tonterías?». Su padre no lo dejó continuar, pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo». ¿Qué tipo de ropa creen que fue esta? ¿Qué clase de prenda sería la mejor ropa? Son las ropas de salvación con las que es vestido el pecador. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El anillo representa una promesa, y las sandalias representan el Evangelio. Traigan el ternero más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado.
Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Qué hay de ustedes? Debido a que han cometido tantos pecados, Dios les parece aterrador. Las personas que han pecado esperan que no haya Dios. Así que procuran decir que no hay Dios, pero aún así sus conciencias les molestan. Quizá crean en Dios, pero le tienen miedo. Para ellos, es un Dios aterrador. Pero, así como este hijo menor no sabía cuánto amor tenía su padre por él, tampoco los pecadores saben cuánto amor Dios Padre tiene hacia ellos. La forma en que el pecador imagina a Dios es completamente diferente de la forma en que Dios ve al pecador. Es completamente diferente. Dios odia el pecado, mas no odia al pecador. La imagen del Padre que tenemos aquí es la imagen de Dios. El hombre comete pecado, es cautivado por el mundo y vive solo para su carne. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Pero, aunque un pecador sea tan inmaduro, malvado y sucio, Dios lo ama tanto que está listo para recibirlo con los brazos abiertos y besarlo. ¿Cómo se expresa este amor? Fue expresado cuando Jesús vino a este mundo. Vino en busca de los pecadores. Por esta razón, tomó sobre sí nuestros pecados y derramó su sangre para pagar el precio por todos nuestros pecados. Entonces, creer es cuestión de aclarar los malentendidos que tenemos acerca de Dios. Están malinterpretando a Dios. Oh, entonces Dios me ama. Dios ha perdonado mis pecados. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Este padre perdonó a su hijo porque éste vino y pidió perdón con lágrimas corriendo por su rostro? ¿Lo perdonó porque lloró? ¿O este hijo ya estaba perdonado antes de ir a su padre y pedirle que lo perdonara? ¿Cómo fue? ¿Lo ven? Incluso antes de que el padre viera a su hijo, antes de que su hijo regresara, tan pronto como el hijo se fue, el padre estaba pensando en su hijo. El padre no era un hombre que se preocupara por el dinero. Cuando escuchó el rumor de que su hijo había despilfarrado toda su herencia, el padre se preocupó por su hijo. Simplemente quería que su hijo volviera a él, con o sin su herencia. Incluso antes de que comenzaran a buscar a Dios, incluso antes de que creyeran en Jesús, incluso antes de que se arrepintieran, Dios ya los había perdonado. Dios los ama. Cualquier confusión acerca de Dios necesita ser resuelta. Aquí, el padre que buscaba a su hijo es Dios. Todos éramos pecadores como este hijo pródigo. Nuestros espíritus, los cuales fueron creados a imagen de Dios, fueron dañados, es decir, fueron vendidos. Pero Dios nos ha perdonado. Pasemos ahora al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 44. Isaías capítulo 44.
Isaías capítulo 44, versículo 22. Versículo 22. Por favor, repitan después de mí. Como si fuera una nube, he borrado tus transgresiones y tus pecados, como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Si ven aquí, esto significa que sus pecados se habían acumulado entre ustedes y Dios como una nube espesa. Digamos que este es Dios, y este es un hombre, él es un pecador. Los pecados que este hombre ha cometido han ido ante Dios, y son tantos como una nube espesa. En realidad, aunque el hombre no esté consciente de esto, comete una enorme cantidad de pecados contra Dios. Incluso en un solo día, una persona puede mentir, puede enojarse, y cuando juntan todos esos pecados, son tantos que se acumulan como una nube espesa. Pero, ¿qué dijo Dios de esto? Como si fuera una nube he borrado tus transgresiones y tus pecados, como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. En estos días, por lo general, las personas que creen en Jesús piensan que, si se arrepienten, serán perdonadas. Piensan que arrepentirse es cuestión de llorar y lamentarse por sus pecados y suplicarle a Dios que los perdone. Es cierto que esto puede ser una forma de arrepentimiento, pero eso es solo el 1% de lo que es en realidad. Eso no es lo que se entiende por arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando una persona que le ha dado la espalda a Dios se vuelve de nuevo por completo y se pone ante Dios. Entonces, aquí dice, vuelve a mí. Vuelve a mí significa arrepentirse. Vuelve a mí. Pero, ¿significa que perdonará nuestros pecados cuando nos volvamos a Él? ¿O significa que Él ya ha perdonado nuestros pecados y por tanto nos está diciendo que volvamos a Él? Vean esto, este pecador aquí quiere volver a Dios, quiere ir a Dios y entonces se vuelve. Pero cuando trata de regresar a Dios, descubre que su pecado bloquea completamente el camino y no puede seguir adelante. No puede ir a Dios. Tiene todo este pecado, así que, ¿cómo puede ir a Dios? Entonces, cuando la gente llora y gime a causa de su pecado y le pide a Dios que los perdone, significa que quieren volver a Dios. Es una señal de que quieren volver a Dios. No significa que ya han vuelto a Él. Pero Dios, al mirar a este hombre, quizá diga, hay un hombre que se apellida Kwon ahí, y él quiere volver a mí. Pero no puede venir a causa de sus pecados. Por esto, Dios envió a Jesús a este mundo. Y Jesús tomó sobre sí todos estos pecados y murió en la cruz. Por lo tanto, todos estos pecados han sido eliminados. Han sido borrados. Entonces, Dios le está diciendo a este hombre, he borrado tus transgresiones como si fueran una nube, como la bruma de la mañana, así que vuelve a mí. No te preocupes, solo vuelve a mí. Y entonces, al darse cuenta de que sus pecados han sido perdonados, se sienten agradecidos con Dios. Eso es arrepentimiento. Esto es realmente volver a Dios. Si en su corazón se dan cuenta, así que Dios también ha perdonado mis pecados. Gracias, Señor. Eso es arrepentimiento. Pensémoslo más a fondo. Incluso ahora cometemos pecados y continuaremos pecando en el futuro. Dice, como si fuera una nube he borrado tus transgresiones y tus pecados, como la bruma de la mañana. Borrado significa completamente eliminado. Entonces, esto significa que sus pecados han sido quitados por completo. Pero a juzgar por mi propia experiencia no puedo entender esto. ¿Por qué? Porque continúo pecando. Si, al final de esta reunión, salgo y alguien me lanza una mirada desagradable que me molesta,
Probablemente me enoje. Eso también es un pecado. El pecado sigue latente dentro de mí. ¿Cómo puede haber sido borrado mi pecado? Esta es la pregunta. La gente continúa temerosa en sus corazones porque no entienden este principio de que su pecado haya sido borrado. Si ven aquí está el señor Pérez y aquí está el señor Ramírez. El señor Pérez ha cometido un pecado contra el señor Ramírez. El señor Pérez ha cometido un pecado contra el señor Ramírez. No es un pecado muy grande. Y luego, aquí tenemos al señor González. Un día, el señor Pérez va con el señor González y dice algunas cosas malas sobre el señor Ramírez. Dice, ese señor Ramírez es un hombre malo. Luego el señor González se dirige al señor Ramírez y le dice, el señor Pérez ha estado diciendo todo tipo de cosas malas sobre ti. ¿Hiciste todas esas cosas? Entonces el señor Ramírez se enoja y dice, ¿qué? ¿Qué es lo que dijo? Ese sinvergüenza. En el corazón del señor Ramírez, el señor Pérez se ha convertido en un sinvergüenza. Pero piensen en esto detenidamente. ¿A dónde ha ido el pecado del señor Pérez? Las malas palabras del señor Pérez han pasado del señor González al corazón del señor Ramírez. En su corazón, el señor Pérez se ha convertido en un sinvergüenza. Luego un día, el señor Pérez se encuentra con el señor Ramírez. Como si nada hubiera pasado, le dice al señor Ramírez, ¿cómo te va estos días? ¿El negocio va bien? Pero el señor Ramírez apenas si responde, y mira al señor Pérez con desagrado. Entonces, al llegar a casa, el señor Pérez piensa detenidamente en esto. ¿Por qué el señor Ramírez se comportó así? ¿Por qué actuó como si apenas me conociera? ¿Y por qué solo me dirigió unas cuantas palabras cuando le hablé? Mientras piensa en ello, recuerda haber dicho algunas cosas malas sobre el señor Ramírez mientras hablaba con el señor González. Parece que el señor González se lo dijo. Recuerda esto, y va a ver al señor Ramírez. Señor Ramírez, no debí decir eso. Por favor, perdóneme. Ahora, escuchen detenidamente. ¿Se resuelve el problema del señor Pérez al pedir perdón de esta manera? No se resuelve. Algo que deben entender es que la persona que comete el pecado no puede resolver el problema de su pecado por sí sola. Una persona que peca no puede resolver el problema de ese pecado por sí mismo. La otra persona debe resolver este problema por él. ¿Cómo puede el señor Pérez deshacerse de su pecado? Se dirige al señor Ramírez por segunda vez y le dice, Señor Ramírez, ¿cómo puedo seguir así? Por favor, perdóneme. Esta vez, el señor Ramírez dice, pero, señor Pérez, ya he olvidado todo eso. He olvidado todo eso en mi corazón. Ya le he perdonado. Así que el señor Ramírez ya no considera al señor Pérez un sinvergüenza. Entonces, ¿ha desaparecido el pecado del señor Pérez o no? Un pecado es quitado cuando es perdonado en el corazón de la persona contra quien se ha pecado. Esta es la manera de deshacerse de su pecado. No sirve de nada llorar y lamentarse ante Dios. Los pecados no se borran porque la gente llore y se lamente por ellos. Si Dios le ha perdonado sus pecados en su corazón, sus pecados han desaparecido. Pero, aún tienen una naturaleza pecaminosa dentro de ustedes, y esa naturaleza pecaminosa permanecerá con ustedes hasta el día en que mueran. Pero, desde el punto de vista de Dios, los pecados que hemos cometido y la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros han sido perdonados, por lo que podemos decir que este pecado ha desaparecido. ¿De dónde ha desaparecido ese pecado? No de dentro de mí, sino de dentro del corazón de Dios. Así que, leamos esto una vez más. Por favor, repitan después de mí, como si fuera una nube.
he borrado tus transgresiones y tus pecados, como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido, es decir, te he salvado. Vean lo que dice aquí. Vean estas palabras de la Biblia. Estas son las palabras de Dios. ¿Dios aún mantiene sus pecados en su corazón? ¿O el problema de su pecado ha sido completamente resuelto en el corazón de Dios? ¿Se ha resuelto completamente el problema de su pecado en el corazón de Dios? ¿O aún les guarda rencor? Entonces, el problema de su pecado se resuelve por medio de la palabra de Dios. Así que somos salvos por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que son salvos. Y una vez que llegan a creer su palabra en sus corazones, su problema llega a su fin. Vayamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Permítanme leerlo para ustedes. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Comerán lo bueno de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Piensen en ello. ¿Están obedeciendo la palabra de Dios? ¿O la están rechazando? ¿Es lo uno o lo otro? Si la obedecen, serán bendecidos y recibirán gracia. Si se rebelan, serán consumidos a espada. En otras palabras, serán destruidos. Observen lo que dice aquí. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo, hablemos de este asunto de tu pecado. Dios está hablando aquí. Estas palabras les están sugiriendo que traten el asunto de su pecado con Dios. Aunque sus pecados sean como escarlata. Cuando habla de pecados que son como escarlata, se refiere a que sus pecados son muy graves. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Veamos esto. Ante los ojos de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados han quedado tan blancos como la nieve y como la lana, y han sido quitados por completo, en el corazón de Dios. Incluso el pecado más pequeño, tan pequeño como una partícula de polvo, ha desaparecido del corazón de Dios. En el corazón de Dios, Él nos ha perdonado, de manera que nuestros pecados han sido lavados y han quedado tan blancos como la nieve y la lana. Entonces, la pregunta es, si están obedeciendo a la palabra de Dios o rechazándola. Rechazarla significa dudar de ella. Dudar es lo mismo que rechazar la palabra de Dios. Cuando se dicen a ustedes mismos, ¿esto es realmente cierto? Simplemente no puedo creerlo. Cuando en su corazón lo desaprueban y dicen, no puedo creer eso. Es precisamente lo que significa rechazar la palabra de Dios. ¿Y qué es obedecerla? Dios ha dicho que ha lavado nuestros pecados, haciéndonos tan blancos como la nieve o como la lana de un cordero.
por lo que obedecer estas palabras es cuestión de aceptar este hecho. Aceptar estas palabras tal como están, creyendo exactamente lo que dice la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios es obedecer su palabra. El Evangelio debe ser obedecido. La palabra de Dios debe obedecerse. Entonces, si examinan el Evangelio de Juan capítulo 12, encontrarán que dice que el mandato de Dios es vida eterna. ¿Por qué? Es porque si obedecen su mandato, reciben vida eterna. Pero, no creer es desobedecer la palabra de Dios, es dudar. Si hacen eso, van camino a la destrucción. Este es un asunto extremadamente importante. Vayamos ahora a Isaías capítulo 38. Capítulo 38. Versículo 17. Versículo 17. Sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora, y les diste la espalda a todos mis pecados. Vean lo que dice aquí. En este momento, estamos escuchando estas palabras y estamos leyendo la Biblia para encontrar la salvación del Espíritu. Mientras intentan encontrar la salvación del Espíritu, no deberían tratar de sentir algo físicamente. Eso es mezclar las cosas. La carne y el espíritu son diferentes. La salvación no implica sentir algo físico. No implica ningún sentimiento físico, ya que es su espíritu el que se salva por medio de la fe en las palabras de la Biblia. Por eso aquí dice, sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Esta angustia es el tormento experimentado en la conciencia. El hecho de que una persona experimente este tormento en su conciencia a causa de su pecado es para que encuentre paz. Probablemente habrá algunas personas que experimentaron este tipo de angustia en la conciencia, pero que ahora, aquí, hoy, han encontrado paz en sus corazones. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora. Es el espíritu el que ha sido guardado de la fosa destructora. La carne aún no se ha salvado. Es el espíritu el que ha sido guardado. La salvación del espíritu es cuando una persona cree en las palabras de Dios, que dicen que ha sido perdonada, y cuando es resuelto en su conciencia el problema de su pecado. Es entonces que el problema del pecado se resuelve en la conciencia. ¿Por qué es eso? Es porque el pecado ha sido borrado a través de la sangre de Jesús. Ahora repitan después de mí. Y les diste la espalda a todos mis pecados. Ahora observen esto. Veamos esto. Aquí tenemos 10 pecados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 10 pecados. Dios ha perdonado todos estos pecados. Ha perdonado todos ellos. ¿Los ha perdonado todos? Aquí queda uno, ¿no es así? Si ese fuera el caso, no serían todos sus pecados, ¿cierto? Cuando la Biblia dice todos, quiere decir que ninguno de ellos ha sido excluido. Por favor, repitan después de mí. Y les diste la espalda a todos mis pecados. Jesús tomó todos mis pecados sobre su espalda cuando murió en la cruz. Y así todos esos pecados han sido deshechos. Eso es lo que está diciendo. Así que no es posible que ningún pecado permanezca. ¿No es así? Vayamos ahora a la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Por favor, repitan después de mí. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios nos dio una clara evidencia de su amor. Esto es claro y definitivamente cierto. Dios muestra su amor en el hecho de que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado. Este es el amor de Dios. ¿Qué clara evidencia hay en la Biblia que demuestra el amor de Dios por nosotros? Acaban de leerlo en la Biblia, ¿y aún no lo saben? Por favor, repitan después de mí. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Esta es la clara demostración del hecho de que Dios nos ama y perdonó nuestros pecados cuando todavía éramos pecadores. Ahora vayamos a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Está en el Nuevo Testamento. Versículos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vean lo que dice aquí. La evidencia del amor de Dios se nos muestra a través de su Hijo, a quien envió al mundo por el perdón de nuestros pecados. Al morir en la cruz, se convirtió en el sacrificio. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Este es el amor de Dios. Creer esta verdad es lo mismo que recibir el amor de Dios. Y es gratis. Es gratuito. Leamos un versículo más de la Biblia. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Por favor, repitan después de mí. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí, Él se refiere a Jesús. Jesús es el sacrificio u ofrenda de paz por el perdón de nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados, pero Jesús se convirtió en el sacrificio que quitó nuestros pecados. Pero si observan aquí, dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Veamos esto. Cuando dice nuestros, se refiere a las personas salvas. Pero Jesús no murió solo por los pecados de los que son salvos, sino también por los pecados de todo el mundo. Así que, esto también incluye a todas aquellas personas que no están presentes aquí hoy, aquellos de sus familias que todavía no creen, las personas que están allá afuera, viajando de aquí para allá, los que están bebiendo en los bares. ¿Qué ha sido de los pecados de todas esas personas? ¿Y bien? Pero esas personas no conocen este hecho. Si tan solo supieran esto, ¡qué bueno sería!
Al escuchar sobre el perdón de los pecados, podrían decir, «Oh, ahora entiendo. Gracias, Señor». Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios ha provisto el perdón para todas esas muchas personas del mundo. Sin embargo, ellos viven en una ignorancia lamentable. Pero si están sentados aquí hoy, y a pesar de que han escuchado todo esto, aún se están deteniendo y diciéndose a sí mismos, «No debo ser salvo. Eso sería terrible». Si siguen reprimiéndose de esta manera, están en un estado igual de lamentable. Aún no he explicado ni la mitad de lo que hay que saber sobre el Evangelio. Mañana me gustaría llevar todo a su conclusión. Vamos a orar. Amado Padre y Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón. Tal como el Hijo pródigo, íbamos por el camino del pecado. Amábamos al mundo y éramos amigos del mundo. Como la mujer adúltera, amábamos al mundo y te habíamos dado la espalda, Padre. De esa forma estábamos llevando nuestras vidas. Pero incluso antes de que nos volviéramos a ti, antes de que nos arrepintiéramos, ya nos amabas, y nos habías amado desde hace mucho tiempo. Tú habías perdonado nuestros pecados, y habías borrado todos nuestros pecados de tu corazón. Este es el Padre y Dios que eres para nosotros. Y para que pudiéramos saber esto, enviaste a tu Hijo a este mundo, y mediante el derramamiento de su sangre, Él pagó el precio por todos nuestros pecados y nos salvó. Por esto verdaderamente te agradecemos. El Señor tomó sobre sí los pecados de todo el mundo al derramar su sangre. Pero parece que hay muchas personas atormentadas que no conocen este hecho, que niegan la existencia de Dios y que niegan al Señor, o que dicen creer en ti, pero que no se dan cuenta de que sus pecados han sido perdonados una sola vez y para siempre, eternamente. Señor, ¿qué podemos hacer para anunciar esta noticia a todos indiscriminadamente? Hemos estado estudiando juntos tu palabra, y durante este tiempo ha habido algunas personas que no conocían esta verdad, pero que, al escuchar tu palabra, han llegado a escuchar estas buenas noticias. Por esto, realmente te damos gracias. Pero parece que todavía tienes mucho por decirnos a través de tu preciosa palabra. Así que, oramos para que continúes bendiciéndonos hasta el final de nuestra conferencia. Oramos todas estas cosas en el nombre del Señor. Amén.